mundo rinde homenaje al Papa Francisco, quien ha fallecido este lunes a la edad de 88 años en el Vaticano. Su última aparición pública había sido el día anterior, cuando participó de la misa del domingo de Pascua desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Francisco, el último Papa del pueblo. En la mañana del 20 de abril de 2025, el mundo cerró uno de sus capítulos más trascendentales. El Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica y una de las figuras más influyentes de las últimas décadas, perdió la vida en Roma tras meses de un visible deterioro en su salud. Las campanas de la basílica marcaron la noticia. La silla de San Pedro quedó vacía y el mundo, sea creyente o no, detuvo su rutina para escuchar ese anuncio. Pero su final es solo el cierre de una historia que todavía deja más preguntas que respuestas. ¿Quién fue realmente Jorge Mario Bergoglio y cómo llegó a convertirse en el primer papa latinoamericano de la historia? ¿Por qué su figura generó admiración, pero también rechazo y controversia? ¿Qué se esconde detrás de sus tensos enfrentamientos con líderes políticos como Javier Milei, que dijo que es el representante del maligno en la tierra? El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. Quizás lo más controvertido sean los rumores que comenzaron a circular en torno a sus últimos días. ¿No lo cuidaron lo suficiente? ¿O incluso fue víctima de un engaño? El final de la vida de Francisco marca el final de una era, pero abre la puerta a revisar su legado, sus decisiones, sus enemigos y las sombras que lo acompañaron hasta sus últimas horas. El líder se ha ido, pero la historia apenas comienza. La salud que lo fue apagando. Los últimos días de Francisco fueron una cuenta regresiva que muchos vieron venir, pero que pocos querían aceptar. Durante años, su cuerpo había dado señales de desgaste. Sus problemas de movilidad se volvieron imposibles de ocultar. La rodilla que lo obligó a usar silla de ruedas, la operación de colon que lo alejó del Vaticano por semanas, la respiración cada vez más forzada, las hospitalizaciones que se repitieron en silencio y sin detalles precisos. En particular, los últimos meses su situación había sido mucho más crítica de lo que muchos imaginaban. El Papa había estado internado en el Hospital Gemelli de Roma, luchando contra una neumonía que, aunque logró superar, le dejó secuelas muy evidentes. El 23 de marzo regresó al Vaticano con la recomendación de guardar reposo durante 2 meses. Pero Francisco, fiel a su estilo, acortó ese descanso y el 6 de abril sorprendió con una inesperada aparición en la Plaza de San Pedro, justo después de una misa dedicada a los enfermos. Desde su silla de ruedas, con la voz débil y aún con cánulas nasales, pronunció un simple y emotivo «Buen domingo a todos, muchas gracias». Aquel gesto contundente fue leído por muchos como el intento de un hombre que sabía que le quedaba poco tiempo y quería apurar cada instante. En los días siguientes su presencia en público se volvió intermitente pero constante. Se lo vio visitando la Basílica de San Pedro para supervisar las renovaciones. Ese día llamó mucho la atención su atuendo, más cercano al de una persona mayor en un asilo de ancianos que al de un papa. También recibió a líderes como el rey Carlos III y la reina Camila, y rezó algunas veces en Santa María la Mayor, la basílica donde, según dicen, deseaba ser enterrado. El 13 de abril volvió a aparecer en la misa del Domingo de Ramos y apenas 4 días después, el Jueves Santo, visitó una prisión en Roma. Saludó a cada recluso uno por uno. Permitió que le besaran las manos y con su cansancio ya imposible de disimular, repartió algunos regalos. Ese día, cuando la prensa le preguntó cómo vivía esa Pascua, solo se limitó a sonreír y respondió: «¿Cómo puedo?». Tal vez por eso su aparición pública el 20 de abril de 2025 durante la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro fue tan simbólica.
A pesar de los rumores que indicaban que su estado de salud era grave, el Papa sorprendió al mundo al dejarse ver en ese día tan importante para la fe católica, aunque fuera brevemente. Por supuesto, no caminó hasta el balcón, ni sostuvo la misa completa como en otros años. Esta vez fue distinta. A pesar de delegar la celebración principal, dio su bendición Urbi et Orbi y compartió un mensaje claro y contundente, un llamado a la paz, una súplica por un mundo menos dividido. Su figura lucía visiblemente más delgada, su rostro, marcado por el cansancio y la palidez, dejaba poco margen para la esperanza. La voz casi apagada apenas alcanzaba a llenar el eco monumental de la plaza. Aún así, allí estaba, sosteniendo con dificultad el micrófono, levantando apenas la mano en señal de bendición e incluso recorriendo brevemente la plaza en el papamóvil, donde había cerca de 50.000 personas. Aquella imagen fue recibida con una mezcla de alivio y preocupación. Alivio porque seguía vivo, preocupación porque todo en él indicaba que esa sería probablemente su última Pascua. Y así fue. En la tarde del lunes, el Vaticano informó que el Papa había fallecido por un ictus cerebral y un colapso cardiovascular irreversible. El líder espiritual de más de 1.000 millones de fieles, el hombre que durante años desafió los protocolos, que mostró sus debilidades al mundo y que incluso en sus últimos días intentó seguir adelante, finalmente había dejado de luchar. Las campanas de San Pedro sonaron con un tono que ya es parte de la historia. Las banderas se izaron a media asta, y mientras los fieles comenzaban a acercarse a la plaza en silencio, una pregunta inevitable se repetía en todo el mundo. ¿Hasta dónde pudo llegar un hombre que quiso transformar la iglesia en tiempos donde cambiar parecía imposible? Para entender su legado, hay que retroceder mucho más atrás, mucho antes de su llegada al Vaticano, cuando todavía era simplemente Jorge Mario Bergoglio. De Jorge a Francisco. Detrás de la figura vestida de blanco, detrás del Papa que conmovió al mundo hasta su último día, había un hombre de gestos sencillos y convicciones firmes, y su historia comenzó lejos del Vaticano. Nació en Buenos Aires, en el año 1936 en el barrio de Flores. Hijo de inmigrantes italianos, creció en una familia trabajadora, en un lugar donde la fe y la austeridad iban de la mano. Aprendió a rezar gracias a la enseñanza de su abuela y de las monjas del Jardín de Infantes del Instituto Nuestra Señora de la Misericordia, donde recibió su primera comunión. Desde ese entonces siempre mostró un perfil distinto, reservado, lector incansable y con una sensibilidad especial para los más marginados. Vivió con sus padres y hermanos en una modesta casa ubicada en la calle Membrillar al 500, y allí conoció su primer amor, que fue clave en su vida. Se llamaba Amalia Damonte y era una de sus vecinas. Según él mismo relató, a los 12 años ya estaba enamorado. De hecho, casi se convierte en su esposa, pero en una carta le decía que si ella lo rechazaba, él prometía convertirse en cura. Y eso fue exactamente lo que pasó. Primero como seminarista, luego como sacerdote jesuita, siempre sencillo, siempre crítico, siempre observando las injusticias sociales que lo rodeaban y que marcaron para siempre su manera de entender el poder, la fe y la política. Estudió filosofía y obtuvo la licenciatura en teología en el Colegio Máximo de San Miguel. Además aprendió francés, italiano, alemán, inglés, latín y griego. A sus 32 años fue finalmente nombrado sacerdote, y así su ascenso dentro de la iglesia fue tan silencioso como firme: obispo auxiliar, arzobispo de Buenos Aires y finalmente cardenal, título otorgado por el mismísimo Juan Pablo II, y el cual lo ubicó directamente en la antesala del cónclave más inesperado de las últimas décadas. En el año 2013, tras la renuncia histórica de Benedicto XVI por alegar edad avanzada,
el mundo se detuvo ante un anuncio que pocos imaginaban. Jorge Mario Bergoglio se convertía en el primer papa latinoamericano. Y no solo eso, también sería el primero en tomar el nombre de Francisco, un guiño directo a San Francisco de Asís, símbolo de humildad y cercanía con los pobres. Desde entonces rompió tradiciones con pequeños grandes gestos, rechazó vivir en el Palacio Apostólico y eligió la Casa Santa Marta, un lugar mucho más modesto. Cambió las audiencias formales por conversaciones espontáneas, se negó al lujo, viajó en autos comunes y no dudó en criticar públicamente a los sectores más conservadores de la Iglesia. Pero su figura no solo fue la de un papa distinto, fue la de un hombre que intentó contra viento y marea modernizar a una de las instituciones más antiguas y herméticas de la historia. Un papa amado, a veces incomprendido y muchas veces criticado. El papa que incomodó al poder. Desde el primer día, Francisco dejó claro que nada seguiría la línea tradicional. Su elección ya había sido en sí misma un gesto disruptivo. El primer latinoamericano, el primer jesuita y, sobre todo, el primer pontífice que decidió romper con los lujos del Vaticano. Para empezar, no más tiara papal, ni capas, ni zapatos rojos. Pero su voluntad de cambio no se quedó en los gestos. Impulsó una serie de reformas que apuntaron directamente al corazón de la estructura de la Santa Sede, criticando la burocracia, los escándalos financieros y las luchas internas de poder que durante décadas habían manchado la credibilidad de la Iglesia. Puso en marcha comisiones para transparentar las finanzas, reformó el Banco Vaticano y denunció los abusos cometidos en el interior de la institución. Y esto no tardó en incomodar, no solo a la Iglesia, sino también a las esferas más altas de la política mundial y económica. Francisco fue, sin matices, un crítico abierto del capitalismo salvaje, de la indiferencia ante la pobreza y del trato hacia los migrantes. En sus discursos, las palabras exclusión, injusticia y desequilibrio se repitieron casi como un mantra. Esa franqueza le valió enfrentamientos con líderes mundiales y también con figuras como el propio presidente argentino Javier Milei. Aunque al principio la distancia era ideológica, con el paso del tiempo sus desencuentros se volvieron cada vez más públicos. Milei lo acusó de tener afinidades anticapitalistas y hasta lo llamó públicamente el representante del maligno en la tierra. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Es el representante del maligno en la tierra. ¿Qué quiso decir el presidente de Argentina, Milei, cuando dijo que el Papa es el representante del maligno? Sabemos que la Iglesia tenía y tiene muchísimo poder y control de la humanidad. En Primera de Juan capítulo 5, en el versículo 19, dice lo siguiente: sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que bendicen armas cuando se va a la guerra, e incluso teniendo la misma fe católica. La Biblia dice en Mateo capítulo 26, en el versículo 2, Jesús entonces le dijo: guarda tu espada, porque todos los que usan la espada morirán a espada. Y en Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús dijo lo siguiente: les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. ¿Será que bendecir armas es un acto de amor? Y para terminar, en Primera a los Corintios capítulo 11, en los versículos 13 y 14, dice lo siguiente: porque esos hombres son apóstoles falsos, trabajadores que engañan a otros y se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no me sorprende, porque el propio Satanás se disfraza de ángel de luz. Nos gustaría saber tu opinión de estos textos bíblicos y de lo que dijo el presidente Milei en su momento y que después terminó pidiendo disculpas. Ya en el año 2020, mientras que el sumo pontífice, sin mencionarlo directamente, dedicó varios mensajes a advertir sobre los riesgos del individualismo extremo y de políticas que reducen a las personas a simples números.
El punto de mayor tensión entre Milei y el Papa ocurrió en septiembre de 2023, cuando el entonces candidato presidencial concedió una entrevista al periodista estadounidense Tucker Carlson. Durante la charla, Milei acusó a Francisco de tener una fuerte injerencia política y lo vinculó con Fidel Castro y Nicolás Maduro. Según Milei, el Papa mostraba simpatía por dictaduras sangrientas. Aunque luego de que el libertario asumiera la presidencia, su postura pasó a ser bastante más moderada. Después de una visita al Vaticano, dijo: «Es el argentino más importante de la historia. Es un papa. No podemos perder esa perspectiva. Y no puede quedar atrapado en peleas ideológicas, sobre todo siendo un líder espiritual». Pero su papado también sacudió las bases morales de la Iglesia. Propuso una mirada más empática hacia ciertos sectores sociales y se animó a romper algunas reglas. Por ejemplo, siempre evitó condenar directamente a las personas de la comunidad LGBT+, logrando cambiar la forma en que la Iglesia hablaba sobre el tema. En 2013, cuando le preguntaron sobre un sacerdote homosexual, su respuesta fue simple y marcó un antes y un después. ¿Quién soy yo para juzgar? Con el tiempo, su posición se volvió aún más clara. En 2023, autorizó a los sacerdotes a bendecir a parejas del mismo sexo, y siempre y cuando esas bendiciones no se confundieran con un matrimonio religioso. Para muchos fue una señal de apertura y de diálogo. Para otros, una decisión difícil de aceptar que mostraba las diferencias que existían dentro de la propia Iglesia. Lo innegable es que a lo largo de su pontificado, Francisco convivió con críticas y elogios por igual. Algunos lo vieron como un revolucionario dentro de la Iglesia, otros como un líder que no se atrevió a llegar lo suficientemente lejos. Pero mientras el mundo debatía sobre sus ideas y sus gestos, su cuerpo, en silencio, empezó a escribir otra historia. Un final que encendió las sospechas. Mientras el mundo observaba con preocupación el deterioro físico de Francisco, dentro y fuera del Vaticano comenzaron a circular rumores que apuntaban a algo más que el paso natural del tiempo. En sus últimos días, el Papa dejó varias imágenes que llamaron la atención. Una de las más comentadas fue su aparición en la Basílica de San Pedro, sin su tradicional sotana blanca, vestido de forma sencilla. Pantalones negros, una camiseta y un poncho a rayas que cubría sus hombros. Aquella escena que muchos turistas captaron con sus teléfonos sorprendió a propios y extraños. En un principio, la explicación oficial fue que Francisco había salido a dar un paseo por el interior de su residencia, Santa Marta, y que en un impulso pidió visitar la tumba de San Pío X, por quien sentía una profunda devoción. Sin embargo, para algunas esa versión no resultó del todo creíble. ¿Acaso Francisco había sido impulsado prácticamente hacia el descuido para mostrar una imagen deteriorada, que no es dueña de sus actos y que no está en condiciones de seguir al frente de la Iglesia? ¿O tal vez era una última señal cargada de significado dirigida a quienes supieron leer entre líneas? Lo cierto es que esa escena tan simple y humana despertó muchas sospechas. Aunque no ir a colocarse los hábitos tal vez no fuera una decisión deliberada, sino más bien un mensaje a aquellos clérigos y laicos apegados a los ornamentos, y al final todo aquello no fuera más que el reflejo de quien siempre había sido. Final. Con el final de la vida del Papa Francisco no solo termina una etapa en la historia de la Iglesia, comienza también un proceso que desde hace siglos marca uno de los rituales de poder más enigmáticos y observados del mundo, el cónclave. Siguiendo la tradición, entre 9 y 15 días de la muerte de un papa, los cardenales de todo el mundo serán convocados a Roma para elegir a su sucesor. Durante ese período, la cele apostólica permanece vacante y ningún documento, ninguna decisión, ninguna ley puede ser promulgada en nombre del Vaticano hasta que esa silla vuelva a ocuparse. Los nombres de quienes podrían suceder a Francisco ya empezaron a sonar con fuerza. Algunos ven en el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia,
un continuador natural de las reformas. Otros apostaron por un giro más conservador, con figuras como el guineano Robert Sara, o por un perfil intermedio, más conciliador, como el filipino Luis Antonio Tagle. ¿Cuál será el camino de la Iglesia? Su legado, sin embargo, ya es irreversible. Francisco fue el papa que expuso las heridas de una institución que por siglos había preferido ocultarlas. El líder que, con gestos simples, incomodó a los poderosos y dio voz a quienes el mundo había decidido ignorar. Para sus seguidores, Francisco no fue solo el primer papa latinoamericano. Fue el pastor que hasta su último aliento eligió caminar cerca de los más débiles, aunque eso le costara la simpatía de muchos. Para sus críticos, fue un reformador a los medios, un hombre que intentó cambiar una estructura demasiado vieja para ser derribada desde adentro. Lo cierto es que a partir de ahora la Iglesia tendrá que enfrentar una pregunta inevitable. ¿Fue Francisco el último papa del pueblo o el primero de una nueva Iglesia que apenas empieza a nacer? Las campanas han dejado de sonar. La silla de San Pedro, una vez más, espera, y el mundo, en silencio, vuelve a mirar hacia Roma. De esta manera llegamos al final del video de la semana. Espero te haya gustado y te pedimos que nos des tu importante apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Si Dios quiere, nos veremos la próxima semana en esto que llamamos Historias de Famosos.